Gente despierta. En Radio Nacional. Con Carlas Mesa. El próximo sábado se celebra el Día Internacional de la Fibromialgia, una jornada con la que se pretende dar a conocer esta enfermedad, los problemas que conlleva y promover la investigación. Y eso es lo que nosotros queremos hacer esta noche, conocer mejor una enfermedad como la fibromialgia y la situación de quienes la padecen. Más de 1 millón de españoles, la mayoría mujeres. ¿Padecen ustedes esta enfermedad? ¿Hay algún paciente de fibromialgia en su entorno? ¿Es un profesional relacionado con este trastorno? Cuéntenos sus experiencias e inquietudes. La fibromialgia y los problemas que rodean a esta enfermedad, no siempre bien conocida. Ese es el asunto central que les proponemos esta noche. Enseguida hablamos de ello con un experto y con nuestros despiertos, pero antes, la introducción que ha elaborado Luis Miguel Pérez Peris. La fibromialgia está considerada como enfermedad por la Organización Mundial de la Salud desde 1992. Su principal síntoma es el dolor generalizado, acompañado a veces de agotamiento físico y mental, rigidez, alteraciones del sueño, depresión y dificultad para realizar tareas diarias. Saludamos a nuestro invitado de esta noche, el doctor Pedro Castillo, es autor del libro Fibromialgia, tratamiento biopsicosocial, curarse es posible, se distribuye en Amazon. Doctor, buenas noches. Hola, muy buenas noches, gracias por la invitación. Nada, solo faltaría, doctor. Para empezar, teniendo en cuenta que hablamos de una enfermedad sobre la que existe mucho desconocimiento, lo primero convendría, si le parece, explicar en qué consiste, doctor, la fibromialgia. Pues mire, la primera definición oficial consistente data, como han dicho muchas cosas muy interesantes y les felicito. ¿Todo correcto? Sí, al equipo de redacción. Bien, sí. Muchas gracias. Iremos viendo algunos matices sí. de las declaraciones, interpretaciones, etcétera. La primera definición oficial data de 1990. Los protagonistas fueron los reumatólogos. Hicieron una definición, el colegio americano, el American College of Rheumatology, o sea, la Asociación Americana de Reumatología, una definición puramente reumatológica, como corresponde a su especialidad. Una definición que está basada en el dolor. Prácticamente, y de ahí procede también el término de fibromialgia, que como saben, fibromío indicaría tejido fibroso, mío es tejido muscular y algia es dolor. Por lo tanto, dolor músculo esquelético, pero de la parte de tejido blando, no de la parte ósea, sino de la parte de tejido blando. Pues bien, esta primera definición oficial, Carlas, se limitaba 100% al síntoma dolor, no hablaba de ningún otro síntoma. Y al dolor se le exigían 3 requisitos. El primero es que fuera un dolor generalizado. No bastaba con un dolor localizado, como por ejemplo esta paciente que ha salido en el preámbulo. Sí, una de ellas, sí. Efectivamente, dolor de espalda, etcétera. Dolor generalizado. Es decir, que afecte gran parte del cuerpo y, desde luego, pues incluyendo la mitad derecha e izquierda, por encima y por debajo de cintura, etcétera. Un dolor generalizado. En segundo lugar, un dolor crónico. Los médicos, cuando hablamos crónico, en el caso específico de la fibro, queremos decir un dolor persistente durante 3 o más meses. Esto es muy importante, no se trata de ese dolor súbito en el pecho que la lleva a urgencias, etcétera. No, es un dolor crónico. Que se mantiene en el tiempo. Efectivamente, mantenido, persistente, efectivamente en el tiempo, 3 o más meses. Y en tercer lugar, ellos, los reumatólogos, chapó por ellos en aquella época, definieron 18 puntos o 9 pares de puntos en el esquema corporal cuya presión era especialmente dolorosa. Por eso se les llamaron puntos sensibles o puntos gatillo, porque al presionar, al hacer una presión relativamente suave sobre esos puntos, dado el estado de hiperalgesia, de exceso de sensibilidad al dolor que tienen estas pacientes, pues con esta presión suave las pacientes percibían dolor. Por lo tanto, definieron como requisito 11 como mínimo de los 18 puntos que ellos describieron en esa definición 1990. Pero doctor, seguro que muchos de nuestros despiertos están formulando esta pregunta. ¿Cómo se diagnostica la fibromialgia? Es decir, ¿hay alguna prueba específica? Sí, no.
Una de las participantes, no creo que la presidenta de AFIBROM de la Asociación de Madrid ha dicho que como no hay elementos físicos, no es visible, no es etcétera. visible, sí. Efectivamente. Entonces, veamos, podemos hacer desde el punto de vista diagnóstico 3 grupos de pruebas diagnósticas. En primer lugar, podríamos hablar de las pruebas analíticas, lo que llamamos en medicina y cada vez más marcadores de una enfermedad, un marcador bioquímico o biológico de una enfermedad. No existe ningún marcador específico de la fibro. El segundo grupo de exploraciones diagnósticas serían cada vez más importantes en medicina las de diagnóstico por imagen. Ya vemos en las puertas de en determinados lugares en los hospitales, sí. ¿Verdad? Diagnóstico por imagen. Pues bien, los estudios con técnicas de neuroimagen en el cerebro ven unos cambios, pero cuidado, que ahí se produce una de las primeras graves malinterpretaciones. Los cambios que se ven son cambios funcionales, no son cambios anatómicos. Muchas asociaciones, es mi lucha conceptual, no soy, se entiende soy beligerante, sí. yo digo que estoy haciendo la fibrorevolución del conocimiento, no de pancartas en la calle, no, del conocimiento. No, además por el bien de todos. Ahí está, esas son las buenas revoluciones, sí. Las del conocimiento. Entonces, yo les digo, no, cuidado, esta enfermedad no produce lesiones anatómicas como una neuropatía diabética, en que el nervio está lesionado pues por el exceso de glucosa en sangre, por lo que sea. Entonces, aquí no hay lesiones visibles. Entonces, cuando me dicen, pero ¿y la resonancia magnética ha hecho visible la enfermedad en el cerebro? No, eso es funcional, es como una angina de pecho. En una angina de pecho, el miocardio no se necrosa, no muere tejido miocárdico, a diferencia del infarto de miocardio. La angina de pecho es consecuencia de un espasmo, pero el espasmo es algo funcional, se cierra y se puede volver a abrir. Por lo tanto, es reversible. Eso es lo que vemos con las técnicas de neurodiagnóstico en la fibromialgia en el cerebro. Vemos hechos funcionales, pero no lesiones anatómicas. Es decir, estas personas, y esto es muy buena noticia, porque en lugar de tener un infarto, pues el que haya tenido un infarto hubiera querido tener una angina de pecho, que es solamente dolor sin lesión del miocardio. Doctor, ¿qué sabemos actualmente sobre las causas de la fibromialgia? Porque usted dice en el libro, y leo textualmente, que el factor genético podría ser un factor de vulnerabilidad que predispondría a padecer fibromialgia, pero no es su causa. Correcto. Mire, yo aquí estoy muy decepcionado de la medicina. Parece que la especialización ha terminado con aquellos médicos humanistas, un Gregorio Marañón, un Vázquez Díaz aquí en Madrid, Jiménez Díaz, en fin, aquellos médicos del ser. Del cuerpo, la mente y el espíritu, el alma, ¿verdad? Entonces, muy decepcionado. ¿Por qué digo esto? Pues porque aquí todo Dios, dejemos a Dios en su sitio, todo el mundo, médicos y pacientes, aquí hablan todo, parece que causa es la única palabra que existe para hablar del origen de una enfermedad. Y mire usted, cuando uno estudia medicina, si la ha estudiado a conciencia, lo primero que aprende es que para explicar el mecanismo que produce una enfermedad hay que diferenciar lo que llamamos la causa, que en latín le decimos de origen latín la etiología de algo. Por ejemplo, en el SIDA, ¿cuál es la causa? El virus del SIDA, ¿vale? Es el virus del SIDA y no es la deficiencia inmunológica, es el virus del SIDA el que desencadena todo. Eso es la causa. Después hemos de diferenciar lo que es la concausa 1, que son los factores que predisponen. Por ejemplo, lo que usted ha dicho, que es un interrogante hoy en día el factor genético. Para mí no es tanto. Para mí no. ¿Por qué? Porque se han encontrado unos polimorfismos genéticos que no son específicos de la fibro. Por lo tanto, si no es específico, no tiene valor diagnóstico y no tiene valor indicativo de intervención importante. Y luego la concausa 2, que si los factores predisponentes, la concausa 1 son los factores que predisponen. Por ejemplo, en el caso del SIDA, para poner ese símil, un factor predisponente sería pues comportamientos de riesgo sexual, hábitos sexuales de riesgo, o adictos a drogas por vía parenteral para el caso de la heroína, en los años 80, 90 y tal. Por lo tanto, estos serían factores predisponentes a la causa, el virus. Factor predisponente, conductas de riesgo. Bien.
Y todavía no he dicho en la fibro. Estoy poniendo el caso este para entender los conceptos. Con causa 1. Con causa 2 es el factor que lo desencadena. Es el factor desencadenante. Entonces, el factor desencadenante en el caso del SIDA, pues sería, por ejemplo, el hecho en sí. He tenido una práctica sexual de riesgo. La he tenido y me he contagiado. Factor desencadenante. Y a partir de aquí viene ya el cuarto concepto que hay que conocer y mencionar, que es la patogenia. Es el mecanismo que da lugar a los síntomas de una enfermedad. En el SIDA, ¿cuál sería la patogenia? Pues toda la cadena de reacciones de inmunodepresión, de depresión del sistema inmunológico, con las consiguientes infecciones respiratorias, algunas mortales, por patógenos mortales, el sarcoma de Kaposi, etc. Entonces, vayamos a la fibromialgia. Y esto tengo que decir públicamente, y estoy en contacto con el Ministerio de Sanidad, porque a mí se me ha boicoteado por asociaciones, algunas asociaciones involucionistas, retrógradas, dirigidas por personas que no tienen nociones de medicina y por lo tanto no pueden comprender estos conceptos complejos. No es que no los puedan comprender, perdón, si se les explica todo el mundo lo puede comprender, no los conocen, quiero decir. No tienen esos conocimientos. No tienen esos conocimientos, gracias por el matiz, efectivamente. Entonces, mire usted, la causa de la fibromialgia, la causa común, universal, primaria, que he visto de los más de 2.000 casos a los que he tenido acceso en mi interacción en redes, pero que me envían historias clínicas, o sea, que no solamente bla, 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 no, es documentado. Pues he visto que todas tienen un común denominador, que es el desbordamiento emocional. Hasta aquí he llegado en mi vida, ya no puedo más. Ahora bien, con causas, pues mire usted, factor predisponente, la personalidad. Es decir, la paciente, porque yo no he visto prácticamente un solo hombre, que sea un verdadero fibromiálgico. Esa es otra de las grandes preguntas que nos hacemos, ¿no? ¿Por qué afecta de forma mayoritaria? Pero es que no lo dicen, a las es que mujeres? está rodeado de hipocresía, de intereses, está viciado el mundo de la fibro. ¡Qué pena con estas mujeres, con lo que sufren las verdaderas pacientes! Mire usted, hombres, yo habré contactado con unos 20, de unos 2.000 y pico casos. Sí. Bien, de esos 20 han habido 3 que son esposos, parejas de enfermas. Y chapó, porque incomprensión es la palabra que más ha salido por parte de los testimonios. Sí, es verdad. Estas parejas indican una comprensión y apoyo de sus respectivas mujeres. Chapó por ellos. Pero los otros 17 eran simuladores que simulan padecer fibromialgia para meterse en grupos sociales y vender productos chapuza, productos delictivos, productos totalmente. Qué vergüenza. Yo es que soy un poco el médico de la verdad, como usted sabe, Carles. Y por eso está esta noche con nosotros. Gracias. Voy a recordar, doctor, los teléfonos para nuestros despiertos. Hoy nos adelantamos al Día Internacional de la Fibromialgia. Se celebra el sábado. Contamos, como siempre, con su participación. Además, el doctor Castillo aclarará sus dudas, preguntas. 900-630-630 y 900-137-137. Dudas, preguntas sobre la fibromialgia. Porque, claro, ¿cuál es la causa, doctor, del fracaso de la fibromialgia, como usted lo denomina en el libro justamente? Porque yo no sé, dice usted ciudadanos, pero yo no sé si sigue habiendo médicos, personal sanitario, que piensan todavía que los enfermos de fibromialgia son hipocondríacos, quejicas incluso, como se ha llegado a decir. Absolutamente, sí, así es. Lamentablemente, la ignorancia llega, es decir, yo mismo soy testimonio. El médico que lleva a mi esposa en el centro de salud de donde vivimos, cuando yo aparecí con el libro, me dijo, ¿esto qué es? Digo, pues un libro que acabo de publicar sobre la fibromialgia, que en fin, me he convertido, yo quería ser un divulgador de temas de salud, pero al final, pues hace 3 años que casi no hago otra cosa. Hasta usted es testigo de esto, hace 2 años que estuve. Entonces, él me dijo, ¿y qué? Entonces, oye, ¿y por qué? Entonces, ¿por qué se ve por qué hay tantas mujeres? ¿Es que es una enfermedad genética? Digo, no, doctor. ¿Y entonces qué es? ¿Que es una enfermedad hormonal, endocrina, de esta ginecológica de las mujeres? Digo, no, tampoco, no. Es una enfermedad biopsicosocial. Por eso, al libro Fibromialgia,
que es un tratado de la enfermedad con mis aportaciones también, pero ahí está dirigido a pacientes, médicos, terapeutas y autoridades sanitarias para que todo el mundo hablemos ya a partir de ahora el mismo idioma para referirnos a lo mismo. Si hablamos de causa, que no hablemos de patogenia o mecanismo de los síntomas, que es neurológica, eso sí, pero eso no es la causa, es el mecanismo de los síntomas. Por lo tanto, si hablamos de causa, que no mencionemos la genética, porque eso es un factor predisponente, sí lo es, pero no es la causa. Claro. Que hablemos todos. Mire usted, yo le resumiría como causa común universal del fracaso el caos generalizado que hay por la confusión terminológica y conceptual. Uh-huh. Bueno, enseguida charlamos con nuestros despiertos, que están participando mucho y activamente esta noche, pero le quiero preguntar también, ¿tratamientos? ¿Hasta qué punto son eficaces los fármacos para la fibromialgia? ¿Qué efectos secundarios pueden tener? Además de los fármacos, ¿qué otros tratamientos se han demostrado eficaces, si es que hay alguno? Pues mire, Carles, en esta enfermedad, esto no es una infección que uno le da al paciente un antibiótico y en 7 días, bravo. Esto no es una enfermedad endocrina que uno le da, si hay un hipotiroidismo, le da la hormona tiroidea, por ejemplo, de sustitución y se acabó. No, esto es una enfermedad de causa. En realidad es una enfermedad psicosocial con implicaciones fisiopatológicas, es decir, con síntomas reales, no fingidos, las verdaderas, las que sufren. Porque hay falsas, no solamente hombres, simuladores, sino que hay también falsas enfermas. Yo he bloqueado muchísimas porque al final me he dado cuenta que lo que querían era utilizarme para informes de reivindicación, de baja, etcétera, etcétera. O sea, bloqueo inmediato en cuanto he visto perversión de la intención, Carles. Sí. Se entiende perfectamente. Doctor, ¿charlamos con los despiertos? ¡Claro! Vamos a ello. Participa en directo. Llama a los teléfonos gratuitos 900-630-630 y 900-137-137. Envía un correo electrónico a agentedespierta@rtve.es o deja un mensaje en facebook.com/gentedespiertarne o en Twitter @gd_rne. La 1:28, 12:28 en Canarias. En Salamanca, María, buenas noches. Hola, buenas noches. Adelante, María. A ver, yo quería hablar con el doctor. Sí, le está escuchando. ¿Una pregunta? Sí, le está escuchando, María. Mire, doctor, buenas noches. Hola, María. Hola. Mire, yo soy diabética y entonces tengo una neuropatía diabética. Y tengo muchos síntomas parecidos a la fibromialgia, ¿no? Esta enfermedad me afecta a los músculos, me da pinchazos por todo el cuerpo y bueno, pues me levanto hecha polvo, cansada, no tengo fuerzas en las piernas y bueno, no sé qué diferencia hay entre una enfermedad y la otra. ¿Qué podemos contestar a eso, doctor? Muy bien, porque por la patogenia que hemos mencionado antes de los síntomas dolorosos, que es neurológica, de hecho se habla el dolor neuropático, se dice que es un dolor neuropático el dolor de la fibromialgia, lo mismo que el dolor de la neuropatía diabética, ¿no? Uh-huh. Entonces, en este caso, María, si usted le han diagnosticado fibromialgia o sospecha que pudiera padecerla, podría ser ciertamente en este caso sería una fibromialgia sobreañadida a su enfermedad diabética con afectación neurológica, a su neuropatía diabética. Entonces sería lo que en el libro denominamos fibromialgia de tipo 2, que es somatogénica, es decir, somatos quiere decir cuerpo, organismo, génica quiere decir formada a partir de, por lo tanto quiere decir que una patología orgánica como es la neuropatía diabética ha acabado complicando su situación clínica con una fibromialgia sobreañadida. Por lo tanto, ahora ya son dos enfermedades, si se confirma realmente la fibro, son dos enfermedades que deriva la segunda de la primera.
De la primera, o Sí. sea que tiene que ver la una con la otra. Absolutamente. Podría Sí. si se confirma. Claro, hay que hacer un historial clínico, ¿verdad? Estas Sí, cosas a mí requieren... me diagnosticaron lo que es la neuropatía, me mandaron un tratamiento y nada más. Y hay días que no me muevo, que no puedo levantarme. Pues, o sea, la refractariedad que decimos, la resistencia, la ausencia de resultados con el tratamiento farmacológico es un indicador de que hay algo más ahí. Es obvio esto, lo entiende cualquiera, ¿verdad? De que hay algo más y a mí me apunta más a que pudiera tener una fibromialgia sobreañadida porque, y no le he contestado antes así a Carlas, debo de dejar bien claro que los medicamentos en la fibromialgia no son en absoluto lo más importante en el tratamiento. Son un complemento, un coadyuvante. Cuando en realidad en la práctica lo que está ocurriendo es que el médico, no quiero decir la expresión, pero quizá algunos ya me entienden lo que Sí, callo. se intuye. Bravo, gracias, gracias Sí, Carlas. gracias. No la quiero, es mejor que no la diga. Nada. Sí. Gracias. Entonces, de alguna manera, pues con la farmacologización de la paciente, venga, un medicamento y otro y tal, Sí. pues entonces se va con algo la paciente y realmente eso no, porque si estamos hablando de un desbordamiento emocional, de un distrés emocional, con componentes importantes socioculturales, etcétera, evidentemente que eso un medicamento no tiene nada que hacer. María, Nada, muchas gracias por la llamada. Pues muchas gracias, doctor. Y acuda al Buenas especialista. noches y felicidades. En Madrid, Loli, buenas noches. Hola, Carlas. Muchas Adelante, gracias Loli. por atenderme. Nada. Mira, yo mayormente ya he hablado en otra ocasión contigo y lo que más nos duele es la incomprensión. Si hay un médico que no es competente, que no puede ayudarte, que no sean incomprensivos, que no sean... Mira, yo tengo fibromialgia, a su vez la tiene mi hija. Yo pregunté en una ocasión, en una consulta mía, si tenía grados. La contestación antes fue y me dijo, no, pero esto no le vamos a dar ningún grado de discapacidad. Mi contestación, muchas gracias, no lo preciso, puesto que ya tengo uno muy elevado por mi falta de visión. Eso fue un choque. El segundo te voy a contar, es mi hija. Mi hija después está incapacitada totalmente. No sé si tiene importancia el tiempo. Cuando hay los cambios de tiempo, bueno, es un puro dolor. No se tiene nunca de pies. Es una pena, no tiene vida, no tiene nada. Está de baja la mayoría de las veces, pero no pueden decir que es fibromialgia, porque no lo reconocen, porque no lo saben, porque son incompetentes. Después de mucho luchar, ha conseguido ir a la unidad del dolor, a un hospital aquí en Madrid. Mejor dicho, en un pueblo de Madrid. Entonces, la señora que le recibió, puede que a mi hija le sobren algún kilo. La primera cosa le dijo, mira, te voy a dar una oportunidad, te voy a dar para dentro de otros 6 meses o 5 meses una consulta de nuevo, pero como no adelgaces, te voy a dar de baja en la consulta, te voy a dar el alta para que no vuelvas. Me parece una incompetente, por no decir otra palabra muy descalificadora y muy alta. Entonces, ante todo, aparte de la lucha del dolor, luchamos con esto. Compañeros de trabajo que te dicen, mira, eso se quita limpiando la cocina, ¿sabes? Entonces, qué vergüenza. Por favor, ¿qué soluciones hay? Sobre todo, ¿a dónde se puede acudir? Es incapacitante. ¿Cómo se puede? ¿Cómo nos pueden ayudar? Generalizando, doctor, Sí. Mire ¿dónde usted. pueden Muchas acudir? gracias. Gracias a usted, Loli. Sí. Saludos. Mire. El Ministerio de Sanidad tiene que tomar las riendas del asunto. Acabo de ponerme la semana pasada en contacto con ellos, concretamente con la Dirección General de Salud Pública, que es la que gestiona todo lo que es la competencia de poner orden y concierto en este desaguisado generalizado que es la fibromialgia. Por lo tanto, es imprescindible que un plan nacional de fibromialgia, que siente las bases y que se ejecuten, que se realicen,
las conclusiones de este plan nacional, tanto de la formación del médico de familia, que es el profesional con los actuales criterios diagnósticos, profesional responsable de coordinar la asistencia de esta enferma, pero que también a estos médicos se le den o bien cursos o bien instrucciones de relación médico-enfermo que está que está muy degradada. Todas el común denominador, porque como no hay lesiones anatómicas, pues el común denominador es la falta de credibilidad por parte de su entorno familiar, su entorno social y su entorno asistencial. Y esto es lo último. Si el médico ve que tiene una paciente que sufre, mire usted, el diagnóstico final da lo mismo en ese momento. Esta paciente sufre y un profesional de la salud tiene la obligación profesional y moral, por supuesto, de, por lo menos, consolarla, escucharla. Sí. Decía Loli, y además yo creo que es algo común en todas las afectadas o afectados, la incomprensión por parte, sobre todo, de los médicos, ¿no? Muchas veces. Absolutamente. De los sanitarios, Mire Eso usted, es muy grave. Totalmente. Tenemos que avanzar, doctor, Bien. porque tengo mucha llamada. Lola, en Madrid, buenas noches. Hola, buenas noches. Le pido brevedad, Lola. Sé que es muy difícil. Ya lo sé, ya lo entiendo. Carles, me encanta tu programa. Buenas Muchas noches. gracias, buenas noches. Mira, ante todo quisiera deciros que esto ya sobrepasa límites. Yo he tirado la toalla ya. He llegado hasta el momento más desbordante de dolores, de locuras. Al día de hoy, después de 43 años en mi trabajo en el Corte Inglés, lo tengo que decir así, me encuentro de baja 10 meses sin cobrar. ¿Sin cobrar por qué? Sin cobrar porque cuando tú agotas una baja de 18 meses, tienes que incorporarte 6. Pero yo me tuve que salir de allí porque me hice hasta pis delante de una clienta porque tomaba morfina pura para poder aguantarlo. Y me tuvieron que dar la baja y me pusieron que era recaída. Y cuando es una recaída, no cobras. Después de 43 años. Y estar tocando suelo. Entonces, quiero decir, esto te llega a volverte loca. Yo estoy loca, llena de dolores, después de 43 años verme sin mi trabajo, lo he denunciado, me lo han denegado, ahora está en el Supremo, porque me dicen que la fibromialgia no es una enfermedad discapacitante. Eso es lo que me ha dicho el señor juez. Qué barbaridad. Una barbaridad. O sea, yo a las 2 de la mañana, me tengo que salir a la calle porque me dan unos ataques de ansiedad tremendos, porque no puedo comprender que a lo largo de mis 43 años de vida, que yo esté ahora sin cobrar, con una enfermedad a cuestas que quisiera no vivir, te lo digo así de claro. Lola, le mando un beso muy fuerte. Sí, muchísimas gracias. Y si nos podéis poner en contacto con alguien, porque de verdad que esto le estaba diciendo justamente un auténtico infierno. A mi compañero Aitor, intentaremos ayudarla como sea. Un beso muy fuerte, Lola. Muchísimas gracias, Carles. Buenas noches. Muchísimas gracias. Muchas gracias y hasta Adiós, otra. Adiós. Bueno, recuerden el título: Fibromialgia, tratamiento biopsicosocial, curarse es posible. El doctor Pedro Castillo, con colaboración de Pablo Palazuelo, lo ha publicado. Lo pueden encontrar en Amazon. Doctor, muchísimas gracias. No sabe la cantidad de llamadas que se han quedado fuera porque ha sido imposible. No tenemos más tiempo en la radio, pero le volveremos a invitar. Muchísimas gracias, Carles. Un placer. Igualmente, Hasta la próxima. lo sabe que es sincero porque hace mucho bien a la gente. Gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Seguimos la 1:47, 12:47 en Canarias.